Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Mi nombre es Angélica Ginás, pues soy la instructora de la transversal de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. Los estaré acompañando en esta semana, pues con esta evidencia. Estaremos trabajando cuatro evidencias. En el día de hoy, vamos a hablar de dos. La primera es el cuestionario sobre opciones de solución a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. La segunda evidencia, presentación sobre las estrategias para la prevención y control de esos impactos ambientales, accidentes y enfermedades de tipo laboral. El código, pues, es GA5 220601 501. Aprendices, todavía no me han colocado la ficha en Sajuna. Estoy esperando que me aparezca. Ya hoy hice el reporte en Saba porque lo ideal era que apareciera desde el 10 de julio para hacerle el alistamiento de las evidencias. Luego se presentó el mantenimiento de la plataforma y bueno, pero bueno, ya lo hice. En el primero, que es el cuestionario, un cuestionario de selección múltiple, es muy práctico, muy fácil, donde ustedes van a descargar un PDF donde hay un documento que se va a soportar y con base también a este video de la conferencia de los temas y van a responder. Es muy fácil, como les digo, pues cuando ya me habiliten les estaré notificando y ustedes puedan hacer el cuestionario. En la segunda evidencia, pues ya pueden ir trabajando la cosa que cuando ya a mí me aparezca, perdón, la ficha, ya pueden ir montando ustedes su evidencia como tal. Listo. Objetivo de la conferencia web, pues realizar una introducción al tema de la actividad, ¿verdad? Y es que saber sinceramente qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos habla este como tal? Y nos dice que es ese conjunto de normas y actividades que debe tener toda empresa, ¿verdad? Y todo trabajador en normas, procedimientos, ¿para qué? Para prevenir accidentes, enfermedades de tipo laborales y disminuir ese ausentismo. Hay cuatro objetivos muy importantes o principales. El primero de ellos es prevenir accidentes de trabajo y enfermedades de tipo laboral. El segundo objetivo es proteger la salud física y mental de los trabajadores. La tercera es cumplir la ley o el decreto 1072 que fue emitido en el 2015, que más adelante les estaré hablando sobre este. Y cuarto, mejorar el ambiente laboral. Quiere decir que sea un ambiente sano, un ambiente que cumpla con todas las funciones a nivel de infraestructura y que el trabajador se sienta cómodo. Con base a esto, también hay un ciclo que nosotros lo llamamos el ciclo PHVA, donde la P es planear y aquí se hace es la identificación de peligros y riesgos de una empresa. La H es hacer, que es capacitar, dar elementos de protección personal y hacer simulacros sobre una emergencia que se debe hacer antes, durante y después de dicha emergencia. La V, que es de verificar, donde nosotros vamos a revisar si todo se está cumpliendo y que los procedimientos estén de acuerdo según la norma. Y la A, que es de actuar, es corregir lo que nos está ocasionando daño o que nos está diciendo que hay un riesgo potente y que puede ocasionar un accidente de tipo laboral. En estos ejemplos podemos dar nosotros de hacerle procedimientos y también dotar a ¿cómo es? A los trabajadores con los elementos de protección personal, cumplir con las normas y señalizaciones peligrosas, realizar las pausas activas para no lesionarse, hacer los exámenes médicos ocupacionales y hacer las brigadas de emergencia. Entonces, esto es muy obligatorio para las empresas, ya que en Colombia es muy importante tener 1 o 1000 empleados que estén en óptimas condiciones y que se cumpla como tal el plan de sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y el impacto ambiental. Orientarlos al desarrollo de las evidencias y responder las dudas e inquietudes que se les vaya presentando. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad y salud en el trabajo, nos dice que es ese proceso de gestión de la calidad que se lleva en qué, en cada una de las
empresas y cada vez va incluyendo ciertos procedimientos, procesos, perdón, o normas que se deben cumplir. Segundo, es la metodología que nos permite valorar esos impactos ambientales para definir programas de manejo ambiental de manera positiva. Y tercero, el sistema de gestión nos ayuda también a implementar, sobre todo, proteger y asegurar a los trabajadores y que tenga una mejora continua al momento de hacer lo que es el ciclo PHVA, que es lo que se le expliqué ahora mismo, donde hay unas políticas, donde hay unos recursos. Entonces, mire, dentro de esto se entrelaza, ¿por qué? Porque lo que es calidad ambiental y seguridad en el trabajo tienen que trabajar unidos. Pero ahora, cuando hacemos una pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se define como un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? Quiere decir que nada más puedo escoger a uno, ¿verdad? Que tiene que ser énfasis y es el tercero, que nos dice que es ese sistema como tal donde el empleador debe implementar, proteger la salud y el bienestar de cada uno de sus trabajadores. Entonces, esa es la que viene siendo la respuesta correcta. Pero antes se los relacioné, ¿por qué? Porque las tres trabajan en conjunto para que se puedan dar. ¿Por qué? En la parte de calidad es donde se hacen los procedimientos, las normas y cumplimientos. En la parte de ambiental es donde vamos a medir esos impactos ambientales positivos y negativos. Entonces, miren por qué es muy importante que este se entrelace. Entonces, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también es soportada por la ley 1562 que fue emitida el 11 de julio del 2012, donde se modifica el sistema de riesgos laborales, donde anteriormente se hablaba de qué, que era un programa de salud ocupacional. Sí, habían de pronto algunos procedimientos, pero estaba solamente en papel, pero no le daban esa importancia y es cuando lo pasan a ese sistema de gestión. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo y de alta probabilidad de que haya más accidentes o enfermedades o muertes a nivel laboral. El decreto 1072, que era lo que estábamos mencionando en el ciclo PHVA, que es el que regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde la S va a sistematizar, la G gestiona, la segunda S, la seguridad de quién y salud de quién, de mi trabajador como tal. La ISO 45001, que fue emitida en el 2018, que se cambió, ¿verdad? Que antes era 18001, que es la del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Planes y programas en el área de medicina preventiva, también en el trabajo, que tienen que ver el grupo interdisciplinario entre médicos, especialistas, con la parte de seguridad y salud en el trabajo, calidad y ambiental. Higiene y seguridad industrial, que tiene que ver mucho con un ingeniero industrial especialista en seguridad y salud en el trabajo, donde se relaciona o se tiene el control de esos riesgos, esos peligros de dicha infraestructura o maquinaria en la parte industrial. Gestión de factores de riesgo psicosocial, que aquí es donde trabaja el psicólogo especialista en seguridad y salud del trabajo, porque dentro de la matriz de peligro o la matriz de riesgos laborales que más adelante vamos a estar hablando, pues existe este riesgo que es también muy alto. Y ha escuchado usted sobre el COPAS, ¿verdad? Que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en Trabajo, que es el grupo, el equipo de personas que hacen parte, ¿verdad? Para que se puedan cumplir esas normas y esos procedimientos, donde hay un vigía en seguridad y salud en el trabajo, donde hay brigadistas, donde hay un comité de convivencia a nivel laboral, donde existe también el comité de seguridad vial. ¿Por qué? Por prevención, control y sobre todo tener un manejo de dicho desplazamiento de cargas y sobre todo el manejo del trabajador. Y sabe usted, perdón, ¿cuál es la diferencia entre EPS y ARL? Resulta que las EPS son las entidades promotoras de salud. Quiere decir que cuando el accidente no fue de tipo laboral, es una enfermedad de origen común, yo me desplazo aquí a mi entidad promotora de salud, a mi EPS, ¿verdad? Para que ésta me pueda atender cuando son enfermedades de origen común. Y la ARL es la aseguradora de riesgos laborales, que
que esta es la que nos atiende cuando hay accidentes o incidentes de tipo laboral. Quiere decir que fue ocurrido dentro de las jornadas de trabajo, dichas actividades de trabajo o actividades extras, ya que sean requeridas, ¿por qué? Por la empresa o el trabajador. ¿Existen normas? Sí. ¿Y hay una estructura? Sí, como la ley 100, donde tiene la rama o el ramo, tiene unas pensiones, tiene la parte de salud y tiene unos riesgos profesionales o laborales. Donde la parte de la rama nos dice que nos habla de riesgos y de las entidades, donde el riesgo puede ser por invalidez, vejez o muerte y que dentro de las entidades no soporta lo que es el fondo de pensiones, como es Colpensiones o otras que son privadas. En la parte de la salud, ¿qué nos va a ayudar a nosotros? En la parte de enfermedades y en la parte de maternidad, en el caso de las niñas o mujeres, las entidades promotoras de salud, como son las EPS o las IPS, que son prestadoras de servicios también, que son institutos, perdón, prestadores de servicios. ¿Y qué nos atienden ellos? A riesgos, ya sean accidentes de tipo laboral o enfermedades de origen común, y que también la ARL, que es la aseguradora de riesgos laborales, pues se pronuncia y hace parte de ese equipo de trabajo. ¿Y sabe usted qué es un accidente laboral? Listo. El accidente laboral no es más que todo suceso repentino que sobrevenga por una causa o ocasión del trabajo o tareas propias del trabajo y que se produzca en el trabajador una lesión ya sea orgánica, una perturbación a nivel funcional o psiquiátrica, una invalidez o lo lleve hasta la muerte. Aquí podemos ver pues el ejemplo del trabajador que puede estar haciendo un mantenimiento, tuvo contacto directo con un cable de alta tensión y este le pudo amputar algún miembro o algún dedo o alguna falange. Y en el segundo caso que podemos observar en la foto, pues que mire que el trabajador venía con unos archivos, venía bajando las escaleras, se tropezó y mire lo que le puede ocasionar. Entonces todo esto hace parte del accidente laboral. Y hablamos ahora de enfermedades laborales. Resulta que es la que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo a nivel laboral, ¿verdad? Que están inherentes a esas actividades laborales, que van entrelazadas a esas actividades laborales. Cosas lo que no tiene que ver con la enfermedad de origen común, que son las que no están relacionadas con mis actividades. Y aquí entra lo que es en la tabla de enfermedades laborales que ustedes pueden observar cuáles son el decreto 1477 que fue emitido en el 2014, el decreto también 676 que fue emitido en el 2020. Por ejemplo, lo que vivimos en la pandemia, ¿verdad? Como el COVID, que ya fue algo sanitario, que fue un riesgo biológico bastante altísimo. Entonces, para ello. El riesgo de origen común, tenemos accidentes común, ¿verdad? Que es lo que le estamos diciendo ahora, es toda lesión que sufre un trabajador, ¿verdad? Por causa o ocasión de situaciones o condiciones de trabajo, perdón, de factores que no tienen que ver nada con la parte laboral. Se tropezó, tuvo un esguince de tobillo o se fracturó la mano porque pudo estar lavando el baño, el piso mojado de su casa, quiere decir que eso no tiene nada que ver con en la parte laboral. Tenemos enfermedades de origen común. Se entenderá por enfermedad de origen común toda aquella causada, ¿por qué? Por situaciones y también condiciones que no tienen que ver nada con la vida laboral. Por ejemplo, tenemos la diabetes, la hipertensión arterial, un cáncer que no esté relacionado con exposición a sustancias químicas, pero si hay una exposición a sustancias químicas, dependiendo del químico que esté manipulando, pues se puede también colocar como enfermedad de tipo laboral. Entre los accidentes, entonces vamos a hacer aquí un breve ejercicio, ¿verdad? Que nosotros vamos a indicar cuál es ese accidente laboral, ¿verdad? O ese accidente de pronto de origen común, una enfermedad laboral o enfermedad de origen común. Entonces, dentro del accidente sufrido por un trabajador que conduce un montacargas, perdón, en el lugar de trabajo. Es un accidente de tipo laboral. Segundo ejemplo, caída al suelo desde una escaleras en una secretaria, perdón, una secretaria mientras llevaba unos documentos a la oficina de su jefe. Es un accidente de tipo laboral. Problemas pulmonares a causa del material particulado al que se expone un trabajador es enfermedad laboral. Cáncer de hígado de un trabajador es enfermedad de origen común.
Entonces, miren, más o menos vamos relacionando. Es muy importante identificar cuáles son esos actos subestándar y los actos inseguros o inseguros. Nos dice que son esas acciones o comportamientos que cometemos a veces los trabajadores, ¿verdad? Y que aumentan la probabilidad de que ocurra un accidente y que éste puede ocasionarnos una lesión o nos lleve a una enfermedad o nos lleve hasta la muerte. Entonces, por ejemplo, hacer actividades laborales sin autorización del jefe. Laboral sin los debidos elementos de protección personal o no cumplir con las normas y procedimientos establecidos dentro de una empresa. Condición subestándar, ¿verdad? O condición insegura. Aquí podemos observar en la imagen, miren cómo están las gradas, ¿verdad? En mal estado, esto requiere de mantenimiento. Entonces nos dice que es toda circunstancia física que se presenta, ¿verdad? Y que se no está establecido dentro de las estructuras o no cumple con el lugar o las normas de un buen puesto de trabajo. También puede haber el piso mojado sin aviso de prevención, que es lo que vemos a veces en los restaurantes o en los centros comerciales, que son las paleticas amarillas, escaleras sin bordes antideslizantes, que es muy peligroso. Aquí tenemos algunos de los elementos de protección personal, que son esos cualquier equipo, ¿verdad? ¿Verdad? Que está destinado para que nos pueda ayudar. Ojo, no previene el accidente, no previene la enfermedad, pero sí ayuda de que este no sea más grave o como no lo puedes utilizar bien, te puede llevar a un accidente muy grave. Y aquí es la famosa matriz de peligro o riesgos laborales, que era lo que quería mencionar. Dentro de la matriz de riesgos laborales, según la GTC 45, este instrumento busca que implementar y mejorar de manera continua y práctica la identificación de peligros y valorarlos sobre ellos que debo hacer antes, durante y después, a corto o a largo plazo. Aquí no existe mediano plazo. Dentro de estos tenemos lo que es el riesgo biológico por virus, bacterias, riesgo físico como es el ruido, iluminación, vibraciones, riesgo químico como polvo, gases y vapores y las condiciones de seguridad mecánicos o eléctricos o riesgos eléctricos o biomecánicos o riesgos químicos, fenómenos también naturales que entran mucho con la parte ambiental como sismo, terremoto o contaminación ambiental. Y dentro de este también tenemos el factor psicosocial. Listo. Dentro de este factor o riesgo psicosocial, perdón, hay una gestión organizacional, donde hay un estilo de mando, liderazgo, ¿por qué? Por un representante o por un doctor o un especialista en seguridad de salud del trabajo o un psicólogo. Hay una contratación donde los trabajadores deben de tener de manera continua su contrato porque esto genera también incapacidad, estrés. Debe haber inducción, capacitación en el ingreso de la empresa, debe haber un bienestar social, físico y emocional y familiar dentro de las empresas y sobre todo con los trabajadores. Factores de riesgo biomecánicos, ¿verdad? O ergonómicos, tenemos las malas posturas, ¿verdad? Que pueden ser prolongadas o mantenidas, como por ejemplo aquí tenemos una posición bípeda o de pie, ¿verdad? Por mayor tiempo. Esto es lo que va a generar una fascitis plantar, una inflamación a nivel de la fase de la planta de los pies, una tendinitis, una ciática, un lumbago, una tortícolis, un manguito rotador, un hombro congelado forzadas por hipertensión de miembros superiores, miren porque él está jalando esa carga antigravitacionales, ¿verdad? El trabajo de postura que tiene que ser de pie y mantenerla siempre lo mismo. Tenemos por esfuerzo, alto esfuerzo físico para realizar dichas labores, como movimientos repetitivos, manipulación de manual de cargas. Entonces, todo esto hace parte también. Tenemos ahora la gestión ambiental. Listo. Pero dentro de esto hay un sistema de gestión ambiental que es la ISO 14001 que fue emitida en el 2015, donde este sistema nos permite a cada empresa demostrar ese compromiso que él
requiere por la protección del medio ambiente. ¿A través de qué? De gestiones a nivel de riesgos medioambientales asociados con las actividades que realiza la empresa. Y para ellos también hay una matriz de impactos ambientales. Tenemos dentro de ella que cuando ya identificamos cuáles son, podemos hacer planes de manejo ambiental que consta de uno o varios programas, por ejemplo, el ahorro y uso eficiente del agua; segundo, el vertimiento seguro de las aguas residuales; tercero, gestión de residuos sólidos; cuarto, gestión de residuos peligrosos como es el RESPER; gestión de recursos hídricos, gestión de recursos energéticos, consumo y compra responsable, manejo integrado de plagas, manejo de residuos hospitalarios y similares. ¿Y qué son esos aspectos ambientales? Listo. Cuando nosotros hablamos de aspecto ambiental, nos dice que es un elemento o los elementos de las actividades, que son productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Por ejemplo, consumo de energía, combustible; segundo, generación de residuos; tercero, aguas, consumos y vertimientos; utilización de detergentes. Esto puede ser aspecto causa, que es lo que yo estoy haciendo y que me puede generar un impacto positivo o un impacto negativo. ¿Y qué es un impacto ambiental? Listo. Cuando hablamos de impacto ambiental, es el cambio del medio ambiente. Aquí observamos a la imagen que a veces tenemos, de repente hay un incendio forestal y esto genera una serie de humo y una contaminación a nivel de incendio. Por ejemplo, a nivel de humo. Por ejemplo, incendios forestales naturales o producidos por el ser humano, sequías severas, deforestaciones, contaminación atmosférica, contaminación de las aguas. Esto es un impacto, efecto que es ocasionado previamente también por el ser humano. O la parte natural. Utilización o consumo de agua son unos aspectos. ¿Por qué? Cuando yo la utilizo y cómo la consumo realmente si estoy haciendo un ahorro. Humus, aspectos, porque el humo es bastante fuerte; contaminación del suelo, un impacto ambiental de manera negativa; cambios del nivel del recurso hídrico del río, que hay una latente contaminación que nos genera un impacto también muy desfavorable y negativo; residuos sólidos, que son aspectos que es lo que vamos a hacer nosotros; vertimiento de las aguas residuales, son aspectos para un bosque cercano a una fábrica de alimentos. Debe haber una conservación del suelo de los dichos residuos orgánicos y no una contaminación como observamos de esta imagen. Y para ello, pues es importante observar, identificar, analizar y estudiar alrededor de las empresas qué es lo que nosotros tenemos. Para la contaminación de los suelos por desechos plásticos de una fábrica, nos habla de gestionar residuos sólidos inorgánicos, ¿verdad? Y ahora nos vamos, ¿qué es de la sostenibilidad ambiental? Y que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de sostenibilidad ambiental, hablamos de procesos, ¿verdad? Que van desarrollados con la parte social, ambiental y económica. Quiere decir la relación del ser humano con el ambiente, con su entorno, de manera equilibrada y de manera positiva. Medio ambiente, que es el entorno, ¿verdad? Donde están esos factores de riesgos; bióticos, que son seres vivos que tienen vida; o abióticos, que son los inertes, como las herramientas o como es infraestructura o la parte que nosotros utilizamos a nivel de trabajo. Tiene que ver mucho también con el ecosistema, que es el medio natural, la relación que hay en lo biótico y lo abiótico, cómo lo recuperamos, cómo lo debemos mantener y qué debemos aprovechar de él. Listo. Hay que hablar mucho también lo que es el medio ambiente natural. Y es que a la vez comprender esos componentes físicos a veces nos cuesta. Y es que dentro de este, como es el aire, la temperatura, el relieve, el suelo y los cuerpos de agua, así nosotros tenemos que interactuar con ellos de manera positiva. ¿Por qué? Porque el medio ambiente construido positivamente va a comprender y vamos a entendernos con ellos; a la vez vamos a tener un ambiente sano.
Listo. El dióxido de carbono, efecto invernadero, ¿verdad? Es la subida de temperaturas en la parte atmosférica y que se produce como resultado una concentración de qué? De gases y que esto también genera fuertes contaminaciones ambientales. Medición de huella de carbono es un indicador ambiental que se pretende reflejar, ¿verdad? En la totalidad de qué? De gases de efecto invernadero emitidos por qué? Por efecto directo o indirecto del individuo, lo que estábamos observando con los, ¿cómo es? Con las deforestaciones y esto. También tiene que ver mucho con la parte de organización de eventos y de productos. Sistemas integrados de gestión de calidad, que era lo que les estaba explicando al principio. Calidad, que es con la norma ISO 9001. Seguridad y salud en el trabajo es la ISO 45001. El medio ambiente, que es la ISO 14001. Y seguridad de la información, que es la 27001. Listo. Para el desarrollo del cuestionario, lo que les había comentado, deben leer el PDF Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Y pues con base a esto, pues se deben, como es, apoyar con la conferencia o el video para que puedan resolverlo. Pero como le digo, cuando ya me aparezca la ficha, lo habilito para que ustedes puedan, como es, hacer el cuestionario que es de selección múltiple y es muy práctico al momento de haber estudiado, haber visto también el video de la conferencia para que puedan dar respuesta. Se resolverá el cuestionario, ¿verdad? Que se emplea como técnica de evaluación o análisis de ciertos problemas o situaciones cotidianas. ¿Qué está en esas preguntas? Lo que les he hablado aquí y lo que ustedes van a mirar en el PDF. Recuerde también que deben realizar la lectura, analizarla para que puedan escoger la respuesta correcta. Para responder este cuestionario, pues se remiten al área de la actividad correspondiente y acceder a espacios, ¿verdad? En el desarrollo de la evidencia, cuestionarios sobre opciones de soluciones a situaciones que se presentan en el contexto ambiental y en la parte de seguridad y salud del trabajo. En este caso no es GA6, sino GA5. 220601 evidencia número uno. Listo. ¿Qué vamos a considerar en esta parte de la evaluación? Deben leer, perdón, el material de formación, no conformarse con la conferencia o el video. Segundo, claridad sobre los siguientes conceptos: apto subestándar, lo que estábamos hablando, condición subestándar, accidentes de tipo de trabajo o laboral, enfermedades laborales, clasificación de los factores de riesgo laborales, la huella ecológica, que no tiene que ver nada que ver con la huella de carbono, y el medio ambiente natural y social y servicios ecosistemáticos, que era lo que estábamos hablando. Listo. Para esta segunda evidencia van a realizar una presentación en PowerPoint, donde el aprendiz debe desarrollar una presentación, ¿verdad? Con unas estrategias para la prevención y control de esos impactos ambientales, accidentes y enfermedades de tipo laboral. Ojo, no es un resumen teórico, es una presentación. Dicho documento donde usted debe describir cada uno de esos pasos y esos aspectos fundamentales para su construcción. Pueden colocar imágenes, saben que tienen que relacionar tanto en la parte ambiental como en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Lineamientos para esta segunda evidencia: producto específico a entregar, presentación en PowerPoint, ¿verdad? Con su nombre, el número de la ficha. Deben de guardarlo en PDF y montarlo, y que debe contener la siguiente estructura: título, cuerpo y conclusión, formato PDF, extensión mínimo como 10 a 15 máximo, ¿verdad? Entonces, pero tienen que tener los dos temas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Para hacer el envío del producto, remitirse también al área de la segunda actividad correspondiente, ¿verdad? Que se llama presentación sobre las estrategias para la prevención y control de esos impactos ambientales, accidentes y enfermedades de tipo laboral. Listo, cualquier duda, cualquier inquietud, pues me pueden escribir a mi número de teléfono, que es ahí se los dije desde un principio. Y bueno, no sé, Jorge, si tienes alguna duda, no sé en qué momento entraste, disculpa. Hola, instructora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, señora, habla con Jorge Jiménez. Nosotros somos de la ficha 92. Creo que Ujú. teníamos ahorita a las 5 una, Sí. una conferencia. Pero pues yo leí Ujú. el enlace ahí y, y me ingresé. Ya estabas finalizando con... Sí, sí, yo la puse al profesor y lo coloqué a las 4. No fue posible porque fíjate que la vez pasada, el martes que teníamos, no pude porque se explotaron unos transformadores. Y ahora veo el camión por ahí como que van a bajar dos que no lograron cambiar ese día. Eso fue un caos, Dios mío, Ah, no te listo. imaginas. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer mi conferencia ya porque ya los muchachos necesitan ya tener ya cómo es el link de la grabación. Entonces, yo no sé si ustedes tienen ya grupo de WhatsApp. Señora, yo soy el líder del grupo. Ay, hijo, ¿por qué no me Eh, ingresas, porfa, para colocarles ahí ahora el link de la grabación? si quiere, me Sí, compartes el número sí, para ingresarte. sí, es 301 301 564 564 5402. 5402. Vamos a dejarte de grabar aquí. Sí, es mejor